Barrantes, Piñán, Jack. Barrantes, Piñán, Jack. No se encuentra. Bailón, Reyes, Yarén. Bailón, Reyes, Yarén. No se encuentra. Bocanegra, Espinosa, Santiago. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Espinosa, Malca. Espinosa, Malca. No se encuentra. Aro López, Osmar. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Hernández Llanos, Jeremy. Presente, profesor. Buenos días. Ortega Reyes. Buen día, profesor. Buenos días. Padilla Ramos. Presente, profesor. Buenos días. Quipusco Aguilar. Quipusco Aguilar. No se encuentra. Ramírez Sergio. Presente, profesor. Buenos días. Rivas Quispe. Rivas Quispe. No se encuentra. Rojas de Paz. Presente. Buenos días. Mesa Vázquez. Presente, profesor. Buenos días. Saavedra Celis. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Ticona Cela. Presente, profesor. Buenos días. Villanueva Torres. Villanueva Torres. No se encuentra. Luis Miguel Chuquillanqui. No se encuentra. Pérez Vázquez. Buen día, profesor. Presente. Buenos días. Huanca Marvin. No se encuentra. Muy bien. Entonces, vamos a compartir lo que tenemos para el día de hoy. Muy bien, aparece entonces en pantalla la semana número 5 y tenemos órganos constitucionales autónomos. Seguimos con esta secuencia de los órganos constitucionales autónomos. En esta oportunidad vamos a trabajar lo ligado al BCRP. Pregunta número 1 de esta intervención oral para hoy día, miércoles, semana número 5. En pantalla aparece el tema, aparece la semana, y nosotros vamos a seguir trabajando los órganos autónomos. Sin embargo, claramente aparece la definición de un órgano autónomo, BCRP. La es, este BCRP significa ¿qué cosa? Mano levantada. Leslie Pérez. Banco Central de Reserva del Perú, profesor. Muy bien, Pérez, correcto. Entonces, tenemos los orales para el día de hoy. Oral de la semana 5, muy bien, Pérez. Banco Central de Reserva del Perú es justamente uno de los órganos autónomos que vamos a ver en la sesión del día de hoy. Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien, Ronaldo. Excelente, Ronaldo, en el chat. Muy bien, Ronaldo, y muy bien, Mesa. ¿Ya? Ahí está. También lo estoy considerando, ¿ah? Muy bien, Ronaldo y Mesa. Entonces seguimos. Quinto de secundaria, la promoción 2021. Título de la clase, Banco Central de Reserva del Perú, competencia, capacidad. ¿Cuál es el propósito de esta sesión, profesor Luis Aníbal? El propósito es el siguiente, que usted tenga la capacidad de poder explicar, ¿no? Explicar con sus propias palabras, obviamente, la finalidad, cuál es el fin y cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva del Perú. Por ejemplo, hay una pregunta que es muy interesante y es, en la actualidad, ¿qué personaje, escuche bien la pregunta, y tiene que ver con el tema que estamos trabajando el día de hoy? Ustedes saben que el tema gira en torno al Banco Central de Reserva del Perú. La pregunta es, en la actualidad, ¿qué personaje se encuentra en el nuevo billete de 100 soles? Mano levantada o en el chat.
Sigo esperando la respuesta. Tenemos a Rojas de Paz Lisset. Te escucho, Rojas. Aunque también en el chat ya tengo respuestas. Adelante, Rojas. Profesor, ¿es Pedro Paulet Mostaja? Muy bien, correcto, Rojas. Así es, Pedro Paulet. Muy bien, Rojas. Es Pedro Paulet. Y en el chat también ya tenía respuestas yo. A ver. Muy bien, Mesa. Muy bien, Pérez, ¿no? Muy bien, Mesa. Muy bien, Pérez. También tengo acá a Damaris. Muy bien, a Damaris. Ortega, ¿no? Muy bien, Yarén. Yarén creo que es Bocanegra, si es que no me equivoco, ¿no? Ya está, muy bien. Muy bien, Saavedra. Perfecto. Efectivamente, en el nuevo billete de 100 soles aparece un personaje conocido con el nombre de Pedro Paulet, ¿ya? Pregunta, ¿y quién aparece en el de 10 soles? Ah, es Bailón, perdón, Bailón. ¿Quién aparece en el de 10? Juliano, te escucho. Boca Grande. ¿Quién? En el de 10 soles, en el billete de 10 soles nuevo aparece Boca Grande. Muy bien, Ramírez. En el billete de 10 soles, Chabuca Granda. Perfecto, ya está. Muy bien, Ramírez. También tengo acá a Saavedra, a Leslie, muy bien, Mesa, Ortega en el chat. Correcto, Pérez, Mesa, Ortega, Adamari, Saavedra, muy bien. Ahí está. Ellos aparecen también en el billete de 10 soles. En el de 20 tenemos a José María Arguedas, autor de su obra Cumbre, Ríos Profundos. Tenemos a María Rostorowski en el de 50, es historiadora, ¿no? Contribuyó mucho a conocer el pasado incaico. Y en el de 200 tenemos a Tilsa Tesuchilla, que es una fotógrafa y artista peruana, muy reconocida a nivel mundial, aunque en el Perú me parece que no es tan conocida por la gran mayoría de peruanos, ¿no? Pero bueno, esa denominación son los nuevos billetes que han empezado a circular desde el mes de julio, básicamente. Bueno, para el día de hoy vamos a conocer a una entidad que tiene y que guarda bastante relación con estos billetes. No por algo lo vamos a tratar. Ustedes saben que estos billetes son emitidos por el Banco Central de Reserva, ¿no? Pero el banco no solamente tiene la función de emitir billetes, ¿ah? Tiene otras funciones igual de importantes. Entonces acá tenemos órganos constitucionales autónomos, tenemos por ejemplo el concepto y tenemos los distintos órganos que existen en el Perú, ¿no? Los más importantes. Vamos a conocer un poco sobre qué es un órgano constitucional autónomo y del cual vamos a hablar el día de hoy. Manito levantada para que lea de manera voluntaria, rápido, algo fácil. Juliano Ramírez, te escuchamos. Órganos constitucionales autónomos. Son los diversos órganos establecidos en la Constitución Política cuyas funciones son especializadas y se rigen por sus respectivas leyes orgánicas. Contraloría General de, Sigue. Contraloría General de la República, CGR, el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones. Perfecto, Ramírez, muy bien. Profesor, ¿qué se entiende cuando me dicen un órgano constitucional autónomo? ¿Ya? Hace referencia a que estos órganos se encuentran, nacen y se originan a partir del documento más importante que tiene el Perú. Y el documento más importante que tiene el Perú es la Constitución Política. ¿Ya? Recuerda, el documento más importante que tiene el Perú es la Constitución Política. Y a partir de la Constitución Política actual, la del año 1993, la del gobierno de Fujimori, en esa Constitución se establecen los lineamientos para el desarrollo de estos órganos autónomos, ¿ya? La Constitución del año 93. ¿No? Profesor, todo lo que tiene que ver con estos órganos están establecidos en los artículos referidos en la Constitución Política, pero además estos órganos poseen sus respectivas leyes orgánicas. ¿Qué es una ley orgánica, profesor? Es el reglamento, son las normas que rigen a un órgano
de manera interna, ¿no? Recuerda que, por ejemplo, el colegio tiene sus propias normas, ¿no? El colegio Basadre, eso vendría a ser su ley orgánica, ¿no? Solo que se le llama ley orgánica a esto porque estos son órganos, organismos que dependen de la Constitución. Y básicamente nos mencionan tres. La Contraloría, por un lado, el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, y la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración Privada de Fondos de Pensiones, o simplemente la SBS. A nosotros hoy día nos interesa básicamente este de acá. Entonces ya sabes que este es un órgano autónomo, ¿eh? Es decir, profesor, no depende de una empresa privada. No tiene nada que ver con una empresa privada. Una familia no es dueña del Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? El Congreso no es dueño del Banco Central de Reserva del Perú. El Poder Ejecutivo tampoco es dueño del Banco Central de Reserva del Perú. En realidad, este banco es autónomo en sus decisiones. Y siempre esas decisiones se encuentran establecidas en la Constitución y también por su ley orgánica. Pregunta inocente. Tú ya de repente lo sabes, la historia del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú tiene sus orígenes en el gobierno de qué presidente. Hubo un presidente que pidió muchos préstamos a Estados Unidos y que como condición Estados Unidos le pidió que se establezca una banca para preservar la economía del país y así el Perú le pueda pagar esos préstamos. En pocas palabras, el Banco Central de Reserva del Perú apareció en el gobierno de qué señor, mano levantada o en el chat. Eso ya lo sabes, lo hemos visto en clase. Así que no me decepciones. ¿En el gobierno de qué presidente apareció el Banco Central de Reserva? ¿En qué gobierno apareció? ¿Ah? A ver. Te leo, te escucho. ¿En el gobierno de qué presidente apareció el Banco Central de Reserva en el Perú? ¿Mm? Recuerda, aparece para preservar la estabilidad económica, pero sobre todo para que garantice que el Perú pueda pagar los préstamos que pedía a Estados Unidos, ¿no? ¿Qué presidente fue ese señor que desarrolló un gobierno en base a préstamos, ¿no? Préstamos por aquí, préstamos por allá, ¿no? Era un presidente que gobernó el Perú entre 1919 y 1930. Ya, ahí está, ahí más ayuda no te puedo dar, ¿ah? Fujimori en esos años, 1919, no creo, ¿ah? Fujimori ni nacía probablemente. ¿Qué presidente? Yo sé que tú lo has visto ya en cuarto de secundaria o en tercero de secundaria, ¿no? Muy bien, Santiago Benjamín, ahí está. Muy bien, Santiago Benjamín. Muy bien, Ortega. El presidente Leguía, pues, durante el gobierno el presidente Leguía. Muy bien, Saavedra también en el chat. Muy bien. Y a esa época se le conocía como el oncenio de Leguía, ¿no? 11 años fue presidente Leguía del Perú. Y durante esos años se estableció el Banco Central de Reserva, aunque simplemente se llamaba Banco Central del Perú. Posteriormente, ya en los años 30, entró el nombre de Reserva. Muy bien en el chat, ahí está. Claro que sí, Mesa, Leguía con su oncenio, el oncenio de Leguía, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Entonces vamos a hablar justamente de este órgano autónomo. Avanzamos por acá y tenemos ya el Banco Central de Reserva del Perú como tal. Vamos a leer un poco qué es el concepto, vamos a leer esto de acá, el concepto vamos a analizarlo y vamos a leer el directorio. Solamente hasta acá, ¿ya? Entonces, concepto y directorio, para eso pido un voluntario, cualquiera que siga con los puntos. Saavedra, la escuchamos. El banco es gobernado por un directorio de 7 miembros designados de conformidad con el artículo 86 de la Constitución. El Poder Ejecutivo designa al presidente y el Congreso lo ratifica. Perfecto, ¿no? Profesor, eso que su compañera ha leído es el directorio. Entonces hay que recordar tres partes de este Banco Central de Reserva: directorio, finalidad y funciones. ¿Ya? El esquema es bastante explícito en esa parte. A ver,
Profesor, cuando uno habla del Banco Central de Reserva del Perú, o simplemente BSRP, hay que entender que es una persona jurídica, ¿ya? Una persona jurídica, ¿no? Profesor, ¿qué es una persona jurídica para diferenciarla de una persona natural? Es de repente tu mamá, tu papá, eres tú, soy yo, cualquier persona cuando ya naces eres una persona natural. ¿En qué momento te conviertes en una persona jurídica? Cuando empiezas a desarrollar acciones ligadas al tema económico, cuando tienes que asumir también responsabilidades por esas acciones, ¿no? Cuando eres reconocido en el sistema financiero, en el sistema bancario, en el sistema comercial, como una entidad de recepción, pero también de préstamo, ¿no? Como se le denomina, profesor, a los bancos. Recuerda que los bancos tienen una característica, todos los bancos son personas jurídicas. ¿Por qué, profesor? Porque todos los bancos son entidades que se encuentran en el medio. ¿En el medio de qué? Imagínate esto de acá, ¿no? Vamos a ponerle por acá la pluma. Los bancos reciben dinero y los bancos prestan dinero. ¿Quién lleva dinero a un banco? Un agente que tiene mucho dinero. En economía se le llama agente superavitario. El agente superavitario va con todos sus ahorros al banco y le presta dinero al banco. ¿Qué le presta? Claro que le presta. Solo que cuando tú le prestas tu dinero al banco se llaman depósitos. Escuchas a tu mamá, a tu papá que dice voy a depositar al banco. Va a depositar, ¿por qué? Porque tu mamá, tu papá está prestándole al banco. El banco por ese depósito le abre una cuenta y le entrega una tarjeta a tu papá, a tu mamá. Puede ser una tarjeta de ahorros, puede ser una chequera, cuenta corriente, ¿no? Etc, etc. ¿Ya? Entonces, agentes superavitarios van y llevan su dinero al banco. El banco capta ese dinero y lo va a entregar en forma de préstamos. ¿A quién? A un agente que requiere dinero para hacer un negocio, para poner una empresa, para construir su casita, comprarse un carro. A un agente deficitario. Entonces, hay dos tipos de agentes, los superavitarios y los deficitarios. Superavitarios llevan dinero y entregan al banco. Deficitario reciben dinero en forma de préstamo del banco. Dos tipos de agentes. ¿Ah? Tener presente eso. Entonces, todos los bancos en el Perú son personas jurídicas. Todos los bancos. El de crédito, el Continental, el Scotiabank, cualquier banco que tú conozcas. Pero, el único banco que posee un derecho público es el Banco Central de Reserva, ¿no? Un derecho público, ¿por qué? Porque guarda justamente las reservas de todos los peruanos, de todo el Estado, ¿ya? Ahora, este banco, para una correcta administración, debe tener autonomía. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no puede intervenir de manera directa en el banco. No puede decir, oye, banco, yo soy el presidente y quiero 1.000.000. No funciona así. Por eso tiene autonomía dentro de su ley orgánica, dentro de sus propias normas. Eso también es importante. El Banco Central cuenta con patrimonio propio, ¿ya? Cuenta con un local, cuenta con establecimientos, cuenta, profesor, con clubes, cuenta con esparcimientos que permiten a sus trabajadores o colaboradores, como se menciona ahora en el término moderno, poder desarrollar un trabajo más óptimo y adecuado, ya que es el eje de todo un Estado, ¿no? Es la reserva de todo un Estado. Muy bien, ¿cómo funciona el banco en el Perú? El banco tiene un directorio en el Perú, ¿ya? Es como una oficina, como una gerencia. En este directorio se encuentran 7 miembros. 7 miembros. Ya está, 7 miembros. Estos miembros, profesor, ¿cómo puedo llegar yo a ser, por ejemplo, profe? Me gustaría en algún momento trabajar en el Banco Central de Reserva, porque entiendo que el salario es muy bueno y me gustaría además hacer línea de carrera ahí. ¿Cómo puedo convertirme, profesor, en de repente? Bueno, para que te conviertas en un gerente, tienes que conocer el artículo 86 de la Constitución Política. ¿Por qué, profesor? Porque en el artículo 86 de la Constitución Política se menciona cómo es la elección de este directorio, ¿ya? ¿Cómo es la elección? Por ejemplo, parte de los 7 miembros son elegidos por el Congreso de la República. El Congreso de la República, el Pleno del Congreso, elige a representantes también en este directorio.
Un representante muy conocido en la actualidad es Rafael Rey. Rafael Rey fue congresista del Perú y hoy día se desempeña como parte del directorio del Banco Central de Reserva. Sin embargo, el Congreso, o el Poder Legislativo en realidad, elige a algunos miembros, pero no elige al presidente del Banco Central de Reserva. Al presidente, o sea, este señor que aparece en pantalla, a la cabeza del Banco Central, lo designa el Poder Ejecutivo, ¿ya? El Poder Ejecutivo, el presidente, los ministros. Pero el Poder Ejecutivo lo designa, pero finalmente quien lo va a ratificar será el Congreso. ¿Ya? El Congreso lo va a ratificar, el Congreso va a decir si va o no va. En la mayoría de casos termina por ratificar la propuesta del presidente. Ahí viene una pregunta más para que tú sigas sumando tus puntos. ¿Cómo vamos hasta este momento siendo las 11:27 de la mañana? Pérez 18, Aro 16, Aro 17, Mesa 19, Rojas 16, Saavedra 19, Bailón 17, Ramírez 17, Ortega 17. ¿Ya? Así vamos hasta el momento. La pregunta es, en la actualidad, ¿quién es el actual presidente del Banco Central de Reserva? Levanta tu manito y te escucho. O en el chat, si te palteas. Muy bien, Ronaldo Aro, ahí está. Muy bien también Pérez. Profesor, en la actualidad, el actual presidente del Banco Central de Reserva es Julio Velarde. No te vayas a olvidar ese nombre, ¿ah? El actual presidente es Julio Velarde, designado por el presidente de la República y ratificado por el Congreso. Vale decir que ha sido uno de los últimos presidentes del Banco Central de Reserva más sonados en los últimos años. ¿Y sonados por qué, profe? Por el tema económico, pues recuerda que el dólar ha ido subiendo, recuerda que cuando el actual presidente Castillo era candidato, había rumores de la economía y todo eso, ¿no? Entonces, ojo, pregunta, a ver si me has entendido. ¿El Banco Central de Reserva del Perú depende del Ministerio de Economía y Finanzas, sí o no? ¿Por qué? Mano levantada en el chat. Mano levantada o en el chat. Te escucho. El Banco Central de Reserva, muy bien Pérez, ahí está su respuesta. Muy bien también Ortega. No, no depende, profesor, porque es un organismo autónomo. Aun cuando el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra presente, muy bien también Saavedra, aun cuando el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra presente en todos los asuntos de la economía nacional, en el caso del Banco Central de Reserva del Perú, no guarda una relación porque es un ente autónomo. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta esa parte? Ya sabemos entonces que es una persona jurídica, sabemos cómo funcionan los bancos de manera general, sabemos también que tienen su propia ley orgánica, sabemos también nosotros que es gobernado por 7 miembros, uno de los cuales es elegido por el Pleno del Congreso de la República. Sabemos que para conocer esta designación en su conjunto hay que visitar y conocer el artículo 86 de la Constitución Política actual. Sabemos que el Poder Ejecutivo, el presidente, designa a este presidente y que es ratificado por el Congreso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Manito levantada en el chat, ¿alguna duda? Si no hay preguntas, podemos continuar con la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo ok? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a conocer la finalidad del Banco Central de Reserva. Para eso quiero que solamente me lean lo que es finalidad. Mano levantada, cualquier voluntario o voluntaria. Ramírez, te escuchamos. ¿Cuál es, profesor? ¿Cuál es? Finalidad. Preservar la estabilidad monetaria. Con este objetivo, el Banco Central implementa su política monetaria mediante un esquema de metas explícitas de inflación. Muy bien, entonces, muy bien, Ramírez.
Hay una pregunta que es importante y que es básica para entender este tema. Profesor, ¿qué se refiere con estabilidad monetaria? Bueno, para entender qué es la estabilidad monetaria, primero hay que entender qué cosa es inflación. La inflación es un concepto en economía que hace referencia ¿a qué, profesor? Al aumento, recuerda esa palabra, aumento sostenido del nivel ¿de qué? De los precios. El aumento sostenido del nivel de los precios, muchas veces de la canasta básica. Cuando hay un aumento sostenido del nivel de los precios de la canasta básica, hablamos de una inflación. Por ejemplo, imagínate que el gas costaba en diciembre del año pasado, costaba 30 soles. Imagínate que en este año, en febrero, costó 35. Imagínate que en mayo costó 38. Imagínate que en julio llegó a 40. Y ahora en septiembre, podemos ponerle que ya está en 55, ¿no? El balón de gas. Pregunta, en el ejemplo que te acabo de dar, ¿ha habido o no ha habido inflación? Mano levantada. Manito levantada, sí o no, ¿por qué? A ver, escucho tu respuesta. Si no la hay en oral, voy al chat. En el ejemplo que te acabo de dar del gas, ¿ha habido inflación, sí o no? ¿Por qué? Mesa, me dice que sí hubo inflación. ¿Por qué Mesa? ¿Por qué respondes que sí hubo inflación? A ver, te escucho. A ver, Mesa, te escucho, te escucho. Porque incrementó el precio. Claro, pero no solamente porque incrementó, ojo, muy bien Mesa, punto, no solamente porque ha incrementado el precio, sino porque este incremento está siendo sostenido. ¿Ah? Sostenido. Eso es una variante de la inflación. O sea, en una inflación no solamente el precio sube, sino el precio se mantiene, es sostenido en el tiempo. Por eso ya hablamos de inflación, ¿no? Un ejemplo fue lo que pasó durante el gobierno de Alan García en los años 80. El precio de los productos terminó subiendo de manera pues abrupta, de manera rápida, ¿no? Y eso generó un tema de ¿qué? De aumento de costo de vida, pues los salarios que las personas ganaban ya no alcanzaban para poder comprar los víveres de casa. Entonces, para evitar este tipo de cosas como la inflación, es que se busca preservar la estabilidad monetaria, ¿no? El Banco Central de Reserva busca preservar la estabilidad monetaria. ¿Y de qué manera se busca preservar la estabilidad monetaria, profesor? Bueno, para eso el Banco Central de Reserva va a regular el mercado económico a través de algunas funciones. Pero recuerda, la finalidad más importante del banco es preservar la estabilidad monetaria. Es hacer que nuestra moneda no se devalúe, por ejemplo. Profesor, ¿cómo se podría devaluar nuestra moneda? Imagínate que nuestra moneda, bueno, imagínate, no, nuestra moneda es el nuevo sol, ¿ya? Nuestra moneda es el nuevo sol. Un efecto de su devaluación podría ser que de repente antes por un dólar, yo entregaba 3 soles 50, ¿no? 3 soles 50. Pero ahora por un dólar, yo entrego de repente 4 soles. Claramente hay un proceso de devaluación, porque antes yo entregaba menos soles, menos monedas. Ahora estoy entregando más monedas. O sea, se ha devaluado la moneda. ¿No? Eso es lo que no quiere el Banco Central de Reserva, que nuestra moneda poco a poco se devalúe y en algún momento de repente lleguemos a entregar 7, 8 soles. Por eso es importante controlar la inflación, por eso es importante controlar también la devaluación, por eso es importante la estabilidad monetaria, ¿no? Eso es importante dentro del Banco Central de Reserva. Bueno, vamos a conocer ahora algunas funciones que van a ayudar a lograr esa finalidad.
Manito levantada, cualquier voluntario o voluntaria. Leslie, le escuchamos. Funciones. Regula la moneda y el crédito del sistema financiero. Administra las reservas internacionales a su cargo. Informa al país sobre las finanzas nacionales. Administra la rentabilidad de los fondos y emite billetes y monedas, siendo el sol la moneda peruana desde el 2015. Muy bien, Pérez, ahí está, correcto, con algunas funciones de vuestra compañera. Regula la moneda y el crédito, ¿no? Hablar de la regulación de la moneda significa, profesor, justamente combatir la devaluación, ¿no? Que la moneda del sol se mantenga siendo un padrón estable, ¿no? Y esa estabilidad implica que nuestra moneda pueda de alguna u otra manera garantizar el desarrollo de las actividades económicas dentro del Perú. Por ejemplo, indicadores de que nuestra moneda se está devaluando es que el precio del dólar sube, hay que entregar más monedas locales, es que de repente el precio de los alimentos sube y no alcanza, antes con 10 soles compraba productos, ahora compro menos, indicadores que antes con un sol me podía ir de un lugar a otro lugar, ahora el pasaje es un sol 50, te das cuenta, son indicadores que la moneda está perdiendo su valor, hay que regular la moneda. Otra función que ha leído su compañera es el crédito del sistema financiero, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú ve también cómo el sistema financiero nacional está viendo el tema de los créditos. Es decir, si los bancos están facilitando créditos a las familias, a las empresas, o no lo están haciendo. Es muy importante la banca porque permite el crecimiento de los pequeños negocios, de los emprendedores, y más cuando tenemos un país de muchos emprendedores. Cuando los bancos no facilitan préstamos, cuando los bancos ponen muchos requisitos, ese es un problema que también lo ve el Banco Central de Reserva, porque si no hay préstamos, muchas empresas no se desarrollan, y si no se desarrollan, no hay trabajo, y si no hay trabajo, la gente no tiene cómo mantener su canasta básica. Es toda una cadena la economía. Algo importante es que el Banco Central administra las reservas internacionales. ¿Qué es una reserva internacional? Todo lo que el Perú gana. Por ejemplo, cuando el Estado peruano exporta o vende el cobre no le pertenece al presidente, el cobre no le pertenece a Ancash por ser el lugar donde está la mina de Antamina, no. El cobre le pertenece a todos los peruanos. Y cuando el Estado vende cobre a China, por ejemplo, China nos paga en dólares, ¿no? Ese dinero que China nos paga se denomina divisa, ¿ya? El Estado gana muchas divisas. Esa divisa se convierte en una reserva internacional, ¿no? Una reserva para nosotros, una reserva que va a permitir en época de crisis, como la pandemia del COVID, mantener los pagos, por ejemplo, a policías, enfermeras, maestros, etc., etc., ¿ya? Reservas internacionales. Pues es importante administrar de manera adecuada y eficiente esas reservas. El Banco Central de Reserva, cada cierto tiempo, publica boletines que están en la web y que permiten conocer las finanzas nacionales. Creo que podemos ver uno, ojalá que lo encontremos por acá, podemos conocer un boletín del Banco Central de Reserva. Vamos a ir por acá y vamos a poner un boletín del BCRP, ¿no? Boletín del Banco Central de Reserva del Perú, ya está. Entonces ahí está, justamente, mira. Justamente hemos encontrado una página, ¿no? Y ahí está un boletín, ¿no? Acá vamos a ver un boletín, ¿no? Del Banco Central de Reserva. Ya está, ¿verdad? Ahí está, son boletines. Boletines que el banco nos habla de cómo ha ido nuestra economía en esta temporada. Dice resumen informativo semanal del 2 de septiembre del 2021. ¿Cómo está nuestra economía? ¿Cómo está nuestra balanza? A julio del 2021, la balanza comercial registra un resultado acumulado de 12 meses de 12.517 millones, el segundo nivel más alto desde que se tiene registro, ¿no? Ahí está. En términos mensuales, el superávit de la balanza comercial sumó 9 superávites a favor, ¿ya? Déficits en contra. Entonces, profesor, en julio del 2021 ha habido un aumento, si lo comparamos con julio del 2020.
¿ya? El superávit comercial de millones acumulados anual a julio. Y ahí nos hablan, las exportaciones, lo que te decía, cuando el Perú vende, recibe mucho dinero. 4.942 millones en julio, superiores en 16.9% y 33.3% a la de julio del 2019 y 20, ¿no? Hemos aumentado nuestro valor de exportaciones. Eso es importante. ¿Qué exporta el Perú? Exporta en la pesca, en la agricultura, en la minería, en el petróleo. Eso es importante, ¿ya? Eso es importante entenderlo nosotros, porque recuerden que ustedes van a ser el futuro del Perú, ¿ah? Eso es importante. Siguiente, administra la rentabilidad de los fondos. Los fondos hace referencia, profesor, a las ganancias que se puede generar, producto de qué? Producto también de la contribución que las personas hacen a la asociación de fondos, ¿no? AFP, el famoso AFP, ¿no? Tu mamá, tu papá reciben un AFP, reciben un descuento, ya. Esa ganancia es administrada muchas veces por el Banco Central de Reserva en coordinación con los demás bancos particulares. Y lo más importante que uno recuerda del banco es que es el único banco autorizado en el Perú que puede emitir billetes y monedas, ¿no? El banco de crédito no emite billetes, el Scotiabank no emite billetes, el único autorizado es el Banco Central de Reserva y nuestra moneda es el sol desde el año 2015. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Alguna duda? Si todo está claro, antes de retirarme, Pérez 20, Aro 19, Mesa 20, Roja 16, Saavedra 20, Bailón 17, Ramírez 18, Ortega 19. Es la calificación por el día de hoy. Muy bien, todo claro entonces. No olviden enviarme la evidencia y la clase solamente copiarlo en su cuadernito. Un abrazo, nos vemos mañana en Geografía, Dios mediante. Chau, chau, cuídense mucho.